Continuamos con nuestro estudio Conociendo el Jesús verdadero. Hace 8 días vimos un poco acerca de la genealogía mesiánica del Mesías prometido al pueblo de Israel, y vimos un poco el tiempo donde aquel Mesías habría de manifestarse. Amén. Hoy vamos a ver otro aspecto, vamos a ver el aspecto de aquello que nos decía la profecía acerca del Mesías. Cuando vamos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, vemos claramente aquella revelación que el Señor le dio a Pedro. Pedro decía: tú eres el Cristo. Pero no solo era el Cristo, era el Hijo del Dios viviente. Cuando vimos el aspecto del Hijo del Dios viviente, veíamos que el Señor Jesucristo en su esencia participaba ¿de qué? De la deidad, era verdadero Dios. Entonces vamos a ver hoy ese aspecto en las Escrituras, cuando el Señor anunciaba por los profetas acerca del Mesías. Siempre que hablaba del Mesías, o en gran parte de las profecías que ya hemos leído, vemos claramente esos dos aspectos: cómo el Mesías, según lo que nos decía las Escrituras, era Dios mismo. Entonces vamos a leer Isaías, vamos a leerlo un poco rápido. Pues vamos a ver muchos pasajes porque quiero compartir ese aspecto y la encarnación del Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, y algo de los falsos cristos. Entonces vamos a leer varios pasajes. Lo primero que vamos a leer está en Isaías capítulo 9, un pasaje que hemos leído mucho. Isaías capítulo 9, uno de los pasajes más conocidos acerca de la profecía del nacimiento del Mesías. Muy conocido. Entonces ya lo hemos leído varias veces, pero hoy vamos a ver cómo hay esa unión de la revelación completa. Jesucristo es verdadero Dios, amén, y es el Mesías prometido. O sea que el Mesías era Dios mismo, según lo que nos mostraban las Escrituras. Esto ya lo hemos visto otras veces, aun cuando estuvimos estudiando la Trinidad y vimos el aspecto de la encarnación del Verbo, hablamos bastante de esto. Pero esto es necesario conocerlo por los falsos cristos. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán. Entonces ahí el profeta comienza a hablarnos de dónde iba a surgir el ministerio público del Mesías. Eso lo vamos a ver después. En Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y ahí saltamos al versículo 6. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido. Entonces comenzamos a ver que la profecía acerca del Mesías siempre estaba relacionada con un hombre. ¿Cuál hombre? El hijo de Eva. ¿Cuál hombre? El hijo de Adán, el hijo de Judá, el hijo de David, aquel que habría de surgir ¿dónde? En Belén. Que iba a surgir ¿cuándo? Antes de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y la ciudad. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8? Y este hombre, mira las características que se nos da de este hombre. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, lo que el Señor le había dicho a David: pondré en tu casa, ¿qué? Un hijo tuyo, el cual su reino será sempiterno y para siempre. Pero mira lo que sigue diciendo: y se llamará su nombre admirable. ¿El nombre de quién? De aquel niño que habría de nacer, ¿cierto? Consejero. Pero ahora comienza el profeta a hablarnos de este niño y comienza a usar frases que son exclusivas de Dios mismo. Mira lo que sigue diciendo: Dios fuerte. Y mira que lo está anunciando un profeta, ¿sí?, de Israel, cuyo aquel que le pesaba la ley en su corazón, y la ley decía: no tendrás dioses delante de mí. Entonces este Dios fuerte, ¿quién era? Era Dios mismo en la segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué decimos que Dios es uno? Porque la Biblia dice, y el Señor le dijo a Israel:
oye Israel, Jehová vuestro Dios, ¿qué? Jehová uno es. ¿Por qué el Señor se revelaba como uno solo? Porque ellos estaban en medio de naciones que paganas e idólatras, donde habían multitud de dioses, todo era un dios, como ir ahorita a la India. En la India tú haces una vaca es Dios, un ratón es Dios, todo es Dios. Entonces Dios, para poderse revelar a su pueblo, le dice, mire, todo eso que los hombres adoran no son dioses, son ¿qué? Ídolos, demonios. Solo hay un Dios eterno, ¿sí? Omnisciente, omnipotente. Pero cuando Dios habla de sí mismo, aún en su unidad, Él habla pluralmente. Entonces dice Dios, hagamos uno, pero que habla en plural. La misma palabra en el hebreo, Elohim, es terminación, ¿qué? Plural. Y ese mismo Dios que habla en plural comienza a revelarse a través de los profetas y comienza a hablar que va a enviar a un Salvador, un ungido, un hombre que iba a nacer de la mujer. Y este hombre que él habla dice que es Dios mismo. ¿Qué misterio comienza a mostrarnos la profecía? Y mira lo que sigue diciendo. No solo Dios fuerte, el Señor no hubiera podido dejar ahí, sino le agrega una palabra que es exclusiva de Dios, Padre eterno. Y mira lo que sigue diciendo, príncipe de paz. Mira las palabras con las que se habla del Mesías. Entonces claramente cuando llega el Nuevo Testamento vemos que el Padre tiene un hijo. Y ese hijo participa de la misma esencia divina con el Padre. O sea, ese hijo estuvo eternamente con el Padre. Ese hijo es eternamente omnisciente y todopoderoso con el Padre. Entonces cuando el Padre y la Biblia se refiere a la unidad de Dios, nos está hablando de la esencia de Dios. Pero cuando se manifiesta si lo podemos decir, la forma en que Dios subsiste en sí mismo, se ven tres personas. ¿Amén? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y comienza la profecía a hablarnos del Mesías relacionándolo con Dios mismo y la esencia misma de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Más adelante, las mismas escrituras nos van a explicar estos asuntos que a la vista de los ojos de los hombres parecen difíciles de entender. Pero cuando tú lo miras en las escrituras, vas captando qué era lo que Dios mismo quería decirnos. Entonces en esta profecía comenzamos a ver que el Mesías prometido se le relaciona con Dios. Ahora vamos a mirar otro pasaje más adelante, Isaías capítulo 40. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. Era la profecía que citaba Juan el Bautista cuando fueron a visitarlo. Preparad camino. ¿A quién le iba a preparar camino Juan el Bautista? Al Mesías, ¿cierto? Pero aquí la profecía comienza a mostrarnos que el Mesías era ¿quién? A Jehová. Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Quién iba a venir? Dios mismo, Jehová mismo. Aún Juan el apóstol, cuando se refiere a Isaías, dice, Isaías vio su gloria. ¿De quién estaba hablando Isaías? De Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, ¿a quién estaba viendo? A Jehová de los ejércitos. Porque el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es la imagen misma ¿de quién? Del Dios invisible. Entonces todas las veces que los profetas tuvieron una visión de la gloria de Jehová, estaban viendo era la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Todas las veces que el ángel de Jehová se aparecía y los hombres le hablaban como a Jehová mismo, estaban viendo ¿a quién? A la segunda persona de la Trinidad en sus apariciones teofánicas, cuyas salidas son desde el principio, porque aquel Mesías que habría de nacer, dice las Escrituras que sus salidas son desde los días de la eternidad. Comenzó a manifestarse varias veces, sino que llegó el momento en el tiempo cumplido que habría de cumplir la profecía. ¿Cuál profecía? Que un hombre habría de nacer. Entonces Dios, en su infinita y soberana voluntad, decidió que su Hijo
amado, eterno, que se encarnará. Entonces vamos a ver eso por las Escrituras, amén. Entonces lo que nos muestra acá la profecía es que el Mesías al cual Juan, cual Elías le iba a preparar el camino, era ¿qué? Jehová mismo. Dice, enderezar calzada en la soledad, ¿a quién? A nuestro Dios. Y en el verso 9 dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuerte tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. ¿Cuál era el mensaje de Elías? Dice, ve aquí al Dios vuestro. Por eso la revelación del Señor es Jesucristo, es el Mesías, es el Cristo. Pero no quedéis solos, sino que el Hijo del Dios viviente. Entonces vamos a ver claramente que el Mesías prometido por las Escrituras era Dios mismo, en la segunda persona de la Trinidad. Amén. Entonces vamos a ver otro pasaje. Ahí nos tenemos que volver un poquito en Isaías. Isaías capítulo 7. Pasajes que ya nos hemos leído bastante y lo que quiero que los tengan presentes por lo que vamos a leer en el Nuevo Testamento. Isaías capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 3. Dice, no, vamos a leer el 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? La misma que él había dicho desde Génesis, que la simiente de la mujer. Amén. Dice, he aquí que la virgen o la doncella concebirá, ¿sí? Que el conflicto del versículo, y dará a luz un hijo. ¿Cuál era este hijo? El mismo de Isaías 9, el mismo que se había prometido desde Abraham, desde Judá, desde David. Y mire lo que se dice de este hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Y saben qué significa Emmanuel? Nos dice Mateo, Dios con nosotros. Entonces este Mesías prometido era ¿quién? Dios mismo. Entonces ahora vamos a ver el misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre. Dios participó de la naturaleza humana, cual Mesías prometido. El mayor escándalo para los judíos era que cuando veían al Señor Jesucristo decían, pero ¿cómo un hombre puede o quiere hacerse qué? Dios. Pero mira lo contrario, lo precioso y la obra maravillosa de amor de Dios, que Dios siendo Dios todopoderoso quiso hacerse hombre para salvar al hombre que estaba perdido. En vez de los hombres entrar en conflicto, entrar en duda, deberían inclinarse delante del Señor y adorar. Entonces vamos a ver los pasajes ahora sí en el Nuevo Testamento donde se nos muestra la divinidad del Señor Jesús, pasajes que ya conocemos, pero que inmediatamente se nos muestra ¿qué? La humanidad del Señor Jesús, porque el Señor verdaderamente es Dios eterno. Amén. Pero también verdaderamente Él asumió voluntariamente la naturaleza humana. Entonces las palabras claves cuando hablamos de Trinidad son ¿qué? Unidad en esencia más hipóstasis o manifestación en tres personas. Y esa palabra persona es muy importante, hermanos, porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del Padre, Él asumió la naturaleza humana, se encarnó, esa misma persona, y Él caminando como hombre tenía conciencia de quién era en cuanto a su esencia divina. Esas palabras parecen complicadas, pero es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro por lo que vamos a ver ahorita. Entonces vamos a mirarlo por las Escrituras. Entonces vamos a ver los pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos muestra la divinidad del Señor Jesús,
que es el testimonio apostólico por el Espíritu Santo a la iglesia, y vamos a ver cómo los mismos apóstoles que hablaban de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos hablan de la encarnación. Estos son dogmas fundamentales y esenciales de la iglesia cristiana y del verdadero Jesucristo. ¿Ven? Estos son dos aspectos que componen la revelación plena de nuestro Señor Jesús. Por eso es tan necesario conocerlos claramente, distinguirlos claramente, verlos por las Escrituras claramente, para que nuestra fe esté fundamentada. Porque si viene alguien con otra doctrina, dice Juan, ni le abráis la puerta ni lo recibáis, no le digáis bienvenido, porque participa ¿de qué? De sus pecados. Pero ¿cómo tú vas a saber cuando alguien viene a presentarte otro Jesucristo cuando tú no conoces al verdadero? Entonces vamos a ver varios pasajes. Juan capítulo 1 versículo 14. Pero vamos a leerlo más o menos desde el versículo 10. Mira lo curioso, Juan 1.1 nos muestra estos aspectos de la divinidad del Señor Jesús. Dice, en el principio, o sea, cuando Dios comenzó a crear todas las cosas, era el verbo, o sea, era antes de todas las cosas, preexistente. Y el verbo era con Dios. Ahí vemos la diferencia de personas, el Padre y el Hijo. El Padre diciendo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Y el Hijo diciendo, este es mi Padre amado. ¿Sí? Entonces, esta relación de tú y yo nos muestra que son varias personas. No es tal como dicen los unitarios, que es solo una persona que se manifiesta de varios modos. Porque sería algo ilógico escuchar a Dios hablar y Él mismo responderse como una sola persona, ¿sí? Cuando vemos la esencia divina, antes de todas las cosas vemos dos personas relacionándose la una con la otra, aún antes de la creación, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de todas las cosas que hemos visto? Entonces, y mira lo curioso, esa persona que estaba con el Padre, cara a cara con el Padre, eternamente con Él, participa de la misma esencia divina. Dice en lo siguiente, y el verbo era Dios. O sea, participante plenamente de todos los atributos, como dice Pablo en Colosenses, me parece. Dice, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces ahora sí vamos a hablar, porque ya vimos el aspecto de Hijo de Dios, existente, coexistente con el Padre, participante de la deidad. Pero ahora vamos a ver más adelante la encarnación del verbo. Ahí seguidito dice en el 9, dice, que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, dice Juan, y el mundo por Él fue hecho. Él fue la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Y sigue diciendo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿De quién está hablando? Y se salta el 14, saltemos al 14 y dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que estaba desde antes de la creación, que estaba con Dios y era Dios. ¿Qué pasó con ese verbo? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces comenzamos a ver el mayor misterio, hermanos. Hay cosas que nosotros podemos entender por las Escrituras. Hay cosas de las que podemos nosotros hablar. Pero cuando tú quieres de entrar a detalle en esto, tú realmente encuentras ¿qué? Luz inaccesible. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Dios quiso enviar a su Hijo, su eterno Hijo, su verbo, ¿a qué? A manifestarse a los hombres, para salvar a los hombres. ¿Cómo? Cual Mesías prometido. Y como el Mesías era ¿qué? Un hombre, ¿sí? Un niño. Dios escogió que su Hijo participara de carne y de sangre, como cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la profecía decía que este debería ser ¿qué? Hijo de Eva, hijo de Abraham,
hijo de David, que tendría que nacer en una ciudad. Y mira lo curioso, la mayoría de las personas que quieren atentar contra la divinidad del Señor Jesucristo usan los versículos que están directamente relacionados con su humanidad. Entonces, si Jesucristo es Dios, ¿por qué nació? ¿Por qué tendría que crecer en sabiduría si Dios es omnisciente? ¿Por qué tendría que madurar? ¿Por qué tuvo hambre? ¿Por qué tuvo sed? ¿Por qué lloró? ¿Por qué murió? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no sabía, como lo leímos un día, el día de su venida? Fácilmente se responde, porque Él voluntariamente se hizo hombre, y como hombre tenía que vivir todo eso. Siendo Dios, y ahorita lo vamos a leer por las Escrituras. Entonces los mismos pasajes que nos hablan de la divinidad, inmediatamente también nos hablan de ¿qué? De su humanidad. Verdadero Dios en cuanto coexistente y eterno con el Padre. Verdadero hombre, hijo de María, nacido del vientre de María, criado, nacido ¿dónde? En Belén, criado en Nazaret. Hombre que todos lo conocían, conocían su mamá, conocían su papá, conocían sus hermanos, conocían que trabajaba, conocían más o menos cuántos años tenía. Como un hombre. ¡Qué cosa maravillosa! Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Y mira, dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un hombre que aún tú lo puedes ir a buscar en la historia de los anales de la humanidad, y ahí está Jesucristo, el ungido de Dios, el Mesías de Israel. Entonces vamos a ver varios versículos. Otro pasaje bastante conocido es Filipenses capítulo 2, donde se nos habla claramente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y de su humanidad. Filipenses capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús el Mesías, o Cristo Jesús. La palabra Cristo es la palabra misma que Mesías. Entonces, ¿cuál fue el sentir que hubo en Jesucristo? El cual Jesús, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, ¿sí? No otro, el mismo que el cual venimos hablando, el cual, siendo en qué, en forma de Dios, o sea, participando de toda la esencia divina. ¿Qué es eso? Él era eterno, Él era todopoderoso, Él era omnisciente, Él era trascendente, Él era soberano, ¿sí? Todo lo que hemos visto. Y dice, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios, en el 2:6, como cosa a que aferrarse. O sea, Él era Dios, pero no estimó el ser igual a Dios, sino que por amor se despojó. Dice, sino que se despojó a sí mismo, o entró en un estado de anonadación o de humillación. ¿Cómo? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué nos está hablando Pablo? De la encarnación del Señor Jesucristo. Que Él, estando en la misma gloria, no estimó ni la gloria ni su posición como Hijo eterno del Padre, sino que se despojó de todo lo que era, no dejando de ser Dios, sino viniendo a ser participante ¿de qué? De toda la naturaleza humana, como hombre. Dice, y estando en la condición de hombre. ¿Por qué dice Pablo que estando en la condición de hombre? Porque Dios, en su condición como Dios, no se puede humillar, ni puede morir, sino estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Por eso tú encuentras que el Señor en carne, en sus días, en su humanidad, cuando los hombres lo veían, llegaba a decir estas palabras: el Padre es mayor que yo. ¿Por qué Él decía que Él es mayor que yo? Porque en su encarnación, ¿qué? Se hizo obediente. Pero en su esencia es que igual a Dios. Entonces todos los versículos con que se ataca al Señor claramente se entienden cuando nosotros vemos que su humanidad. Y dice: y haciéndose obediente hasta dónde, hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre fue a la cruz y murió. Ah, pero si es Dios y murió, pues hasta ahí acabó y dejó de ser Dios. Nuestro concepto de la muerte es muy diferente a la Biblia. ¿Qué es la muerte en la Biblia? La separación del cuerpo y del alma y del espíritu. Pero el hombre no deja de ser. ¿Sí? Porque nosotros hablamos de muerte como el final. La muerte es que este cuerpo, ¿qué? Acaba, se comienza, ¿qué? A podrirse, vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero el espíritu y el alma, ¿qué? Al lugar de reposo o al lugar de tormento. Entonces Él murió como hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que su cuerpo, ¿qué? Quedó sepultado, pero su alma, ¿dónde fue? Y su espíritu al Hades. Y dice la Biblia que ¿qué hizo allá? Le predicó a los muertos. Pero ¿saben qué decía la profecía acerca del Mesías? He aquí tú no dejarás mi alma del Hades. ¿Sí? Y lo vamos a leer. Hoy estamos viendo apenas la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Otro pasaje clave, ¿cuál es? Hebreos capítulo 1. Si se acuerdan que lo hemos leído, bastante precioso ese pasaje. Hebreos capítulo 1. Mira cómo el autor de la epístola de los Hebreos nos hace en el capítulo 1 una exégesis bastante preciosa de ¿qué? De la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, desde el 1:5 hasta el versículo 13, usando palabras para referirse al Hijo como cuáles, como ¿quién? ¿A cuál de los ángeles Dios le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O en el 6 dice, cuando lo introduce, adórenle todos los ángeles. O en el 8 dice, tu trono, oh Dios. ¿A quién se está refiriendo? Al Hijo, en cuanto a su esencia, ¿qué? Divina. Pero los mismos autores, cuando nos muestran la divinidad del Señor Jesucristo, inmediatamente después nos van a hablar de ¿qué? De su humanidad. Y así como en el capítulo hace una apelación preciosa acerca de ese aspecto del Hijo de Dios, eterno como Dios, participante de la esencia divina, en el capítulo 2 nos va a mostrar el otro aspecto, su humanidad, de una manera también preciosísima. Vamos a leerlo desde el versículo 5. Capítulo 2, versículo 5, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ya no va a hablar de tu trono, oh Dios, sino mira cómo comienza a hablar. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿De qué está hablando ahí? De la encarnación. En cuanto a su esencia divina, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles. En cuanto hombre, se hizo inferior a los ángeles. Qué misterio tan precioso, ¿no? Decían los ángeles, cuando los ángeles vieron el nacimiento del Verbo eterno en el vientre de María y lo vieron nacer como un niño, decían, paz a los hombres, buena voluntad, dice, hosana en las... ¡Qué misterio! Ellos lo habían adorado en la gloria y ahora lo veían cual niño nacer en un pesebre. ¡Oh, Señor!
Cosa maravillosa, ¿no les parece? Amén. Les coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a que, en cuanto Dios a su esencia es que invisible. ¿Sí? Dios no tiene cuerpo ni forma. ¿Se acuerdan cuando vimos los atributos de Dios? Pero en cuanto se encarnó, ¿qué? Se hizo visible. Miren, Juan decía, lo que vimos, oímos, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué cosa maravillosa, ¿no? Juan no solo le vio, le tocó, se recostaba en el pecho del Señor Jesús. Qué cosa, Dios mismo, imagínate el privilegio que tuvo Juan. Y dice, pero vemos aquel que fue hecho. ¿Qué es eso, encarnación? Un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué se hizo hombre? Ya vamos a ver por qué el Cristo tenía que ser verdadero hombre. Amén. Y dice, porque convenía. Pero ¿cómo así que Dios se hizo hombre? Porque era la única manera que Dios podría salvar al hombre. Porque ¿quién era el que había agraviado a Dios? ¿Los ángeles? Un hombre. ¿Cuál hombre? Adán y Eva. Y Dios iba a usar la misma simiente, no de Adán, porque la de Adán venía ¿qué? Contaminada con el pecado. Pero de la mujer, para salvar al hombre del poder del pecado y de la muerte. Amén. Dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien subsiste, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Se hace hombre y ahora como hombre no se avergüenza de tener ¿qué? Hermanos. ¿Cuáles son los hermanos? Los que él iba a santificar por medio de su muerte. Dice, diciendo, y cita un salmo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también que participó de lo mismo, siendo Dios voluntariamente que quiso participar de la naturaleza humana. Y dice, o sea, ¿cuál era el propósito? Cumplir la profecía que el Señor le había dicho a Eva. Míralo como lo dice claramente, para destruir la cabeza de la serpiente. Pero ¿cómo le va a destruir? Por medio de la muerte. Lo que se decía de Miqueas, vamos a leerlo en Miqueas. Dice, Miqueas 5, para ver este pasaje y relacionarlo precisamente con lo que está diciendo Hebreos. No van a cerrar Hebreos. Miqueas 5, mira lo que decía Miqueas 5. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. ¿Y qué decía Miqueas? Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero esa herida que le iba a causar la serpiente, que era la misma que había dicho en Génesis, la del calcañar, ¿qué iba a hacer?
Volvemos a Hebreos y dice, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía al imperio de la muerte. ¿Qué es esto? El cumplimiento de Génesis. Esto es, ¿quién? Al diablo. ¿Quién es el diablo? El dragón de Apocalipsis 12, que es la misma serpiente antigua, Satanás. ¿Y qué hizo con eso? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Y mira estas frases tan interesantes. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino a quién. ¿A quién estaba la promesa? Sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual era una obligación que si Dios quería salvar al hombre, debía usar un hombre. Pero un hombre libre de pecado. Amén. Por eso era un nacimiento virginal, sin la intervención del hombre. Y dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. O sea, para podernos salvar a nosotros debía participar de todo lo que nosotros como hombre participamos. ¿Amén? Por eso era tan importante la encarnación. Para venir, mira esta frase, hermanos, Dios como hombre participando en todo lo que nosotros venimos y participamos, Él llegaba a ser ¿qué? Venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, hermanos, tenemos estos dos aspectos. El Mesías prometido debía ser ¿qué? Un hombre. Pero por las Escrituras vemos que ese hombre que era Dios mismo, encarnándose y participando plenamente ¿de qué? De la naturaleza humana. La segunda persona de la Trinidad se hizo carne y como hombre asumió un nombre, ¿cierto? Jesús. Un nombre como hombre. Antes no tenía ese nombre, ¿cierto? Antes, ¿cómo se llamaba? El Verbo, la sabiduría de Dios. ¿Sí? Mira cómo en Proverbios se nos habla de esa sabiduría, como para recordarlo. Yo sé que esto lo tienen ya bastante presentes, pero como para recordarlo, como de él se hablaba desde antes, porque decía Miqueas, sus salidas, o sea que sus manifestaciones son desde los días de la eternidad. O sea que el Hijo comenzó a manifestarse desde antes. Y cuando estudiamos acá la Trinidad vimos claramente cómo el Hijo es el ángel de Jehová. Pero ahora veamos algunos pasajes y vamos a llegar a un punto que quiero que profundicemos hoy. Y dice, vamos a leerlo, 8. Proverbios 8, versículo 22. Va a hablar un poco de esas salidas del Verbo antes de la encarnación. Y dice, Jehová me poseía en el principio. ¿Qué es eso? El Verbo era. Antes, ¿sí? En el principio, el Verbo era. Ya de antiguo. ¿Cómo es la relación del Padre con su Hijo? ¿Desde la creación, desde la encarnación? No. Antes de sus obras, antes de la creación misma. Eternamente. Ay, qué palabras. Tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados,
Antes que los collados ya había sido yo engendrada, ni había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Qué es un yo? Una persona. Amén. La sabiduría hablando como una persona, como la persona del Verbo, el Hijo de Dios. Y dice, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos, cuando afirmaba las fuentes del abismo. En el 30 dice, con Él, eso es decir, el Verbo estaba con Dios, estaba yo ordenándolo todo. Y para Él fueron creadas todas las cosas, dice, y era su delicia de día en día, teniendo solares delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Entonces vemos claramente como aquel Mesías era ¿qué? El Hijo coeterno con el Padre, coexistente con el Padre. Pero hermanos, cuanto a hombre, como se hizo carne, participó de la naturaleza humana, vemos que la segunda persona de la Trinidad asumió un nombre como hombre. Amén. ¿Sí? No solo un nombre, sino toda la naturaleza humana. Eso incluye ¿qué? Un cuerpo de carne y de hueso. ¿Sí? Si lo podemos decir así, una nacionalidad era ¿qué? Judío, descendiente de David. Amén. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque uno de los mayores peligros que hoy vemos en día son los falsos cristos. Entonces, todo esto nos lleva a un punto bastante claro que nos lleva y nos va a librar de todos los espíritus que están surgiendo hoy en día sobre la tierra, manifestándose en falsos cristos, que es el mismo espíritu del anticristo engañando a hombres, llevándolos a pensar que ellos son ¿qué? El Mesías, y no solo engañándolo a ellos, sino engañando a millones de personas que los están siguiendo. Pero ¿cómo tú sabes cuál es el verdadero Cristo? Pues ya hemos visto varias pruebas, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que el Señor nos dijo de este asunto para entender un poco el engaño que ha surgido en nuestra época. Entonces vamos a mirar unas palabras que los ángeles dijeron en la resurrección, ahí en Hechos. Traten de no dormirse porque vamos a llegar a los asuntos más importantes, amén. Cosas que usted debe conocer por la palabra, aunque lo que acabamos de leer también es muy importante. Entonces trate de no dormir. Si duerme, como siempre le hemos dicho, por lo menos que no ronque. Hechos capítulo 1. O échese agüita. Hechos capítulo 1. Vamos a leer más o menos el versículo 8. Dice, no, en el 9. Miren, hermanos, las frases que hemos dicho parecen redundantes, pero en este aspecto son muy importantes. Ese Jesús, ¿cuál Jesús? El Hijo de María, el Hijo de José, el de Belén, el que comenzó su ministerio público a los 30 años. ¿Dónde? En el Jordán. El que predicó, ¿cierto? El que murió, el que resucitó, el que ascendió. Ese es el verdadero Cristo, ese es el verdadero Jesús. Ese es el que nos dice estas palabras que son muy importantes para librarnos de los falsos Mesías o Cristos que hoy inundan la humanidad. Mira lo que decía las palabras de los ángeles. Y en el 9 dice, 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿a quién? A Jesús resucitado, ¿sí? Fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Mira la frase de los ángeles. Vamos a resaltarla. Es muy importante, hermanos. Esto nos libra del espíritu del anticristo. Esta frase viene en el 11. Este mismo Jesús, no otro, no él en otra persona, en cual va a volver, el mismo Jesús que ellos vieron ascender, es el mismo que vendrá. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo ¿qué? Carne. Participó de la naturaleza humana. Murió como hombre, pero resucitó con la misma ¿qué? Carne, con la misma naturaleza humana. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Jesucristo no dijo que iba a venir a través de otra persona. Que el que iba a venir era ¿quién? Él mismo. Él no iba a venir a través de José Luis Miranda. Él no iba a venir a través de David Rocher. Él no iba a venir a través de no sé cuántos falsos cristos hoy en día. Él dijo que cuando él iba a volver ¿quién? Él mismo. ¿Cuál es el mismo? Pues el mismo Hijo de María, el mismo Jesús de Nazaret, el mismo que caminó en los tiempos de los apóstoles. El Cristo es ¿quién? Es una persona, es un hombre. Porque hoy tenemos la nueva era diciendo que el Cristo es ¿cómo lo podemos decir? Es un espíritu celestial que ha venido y se ha manifestado a través de varios hombres. Así como vino a través de Jesús, vino a través de Buda, vino a través de Krishna, vino a través de Moisés, vino a través de vino a través de esto. No es el lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico es que el Cristo no es una fuerza, sino es ¿quién? Un hombre. Y miren lo que decían los ángeles. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ese mismo, así vendrá. ¿Cómo le habéis visto ir al cielo? O sea que la segunda manifestación del Hijo de Dios, del Mesías, ¿cómo va a ser? Viniendo de las nubes. Desde la misma manera que se fue, así mismo volverá. Y mira que estos ángeles nos repiten lo que el Señor mismo había dicho. ¿Por qué el Señor lo había dicho? Para librarnos de los falsos cristos. Eso que dice hoy en día estos hombres que dicen que ahora ellos son la manifestación en carne de Jesucristo, hombre, es mentira. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hombre, ¿qué pasó con él? Ascendió. Y él dijo que iba a volver a través de otro hombre. ¿Qué dicen las escrituras? Que él mismo volverá. ¿De qué manera volverá? De las nubes. Vamos a leerlo por la boca del Señor, porque esto, aunque a usted le parezca simple o no tan importante, es el mismo fundamento bíblico para ser libres del engaño. Ustedes no se dan cuenta, pero miren, Jim Jones en Estados Unidos, un pastor que terminó diciendo que era el ungido, el ángel de Jehová, terminó llevando a millones de personas a un suicidio colectivo. David Kocher, me parece que se llamaba, que era un hombre que surgió de una de las líneas de los adventistas del séptimo día, comenzó a decir que era un pastor. Después comenzó a decir que era un profeta de Dios. Después terminó diciendo que era ¿quién? Jesucristo mismo. ¿Sabe qué hizo? Terminó llevando a su congregación a morir en un incendio, porque dice que este hombre se creía el ungido, el Cristo. ¿Y saben qué hizo? Comenzó a comprar armas y armas y armas, preparándose para el Armagedón. Y lo más chistoso es que habían personas que decían cristianas siguiéndolo. Cuando la policía se vio que estaba lleno de armas, fueron a
al lugar que era como una hacienda donde estaban todos reunidos. Cuando iba a entrar la policía, comenzaron los de adentro a recibirlos con armas. Duraron como 5 días la policía entrando y bala de aquí para allá, y terminaron matándose porque se incendió todo. 90 personas murieron, con niños y todo. Hoy en día hay por una cantidad de gurús diciendo que son los ungidos. Y usted busca por internet y han hecho unas cosas terribles. Cogen, violan a las mujeres, manipulan a todas las personas diciendo que son el Cristo, y la gente los está siguiendo. Porque hay gente ingenua siguiendo a personas como esas. Porque la gente ingenua no conoció lo que dijo el verdadero Cristo de Dios. Vamos a leerlo de su propia boca, ahí en Mateo, hermanos. Mateo capítulo 24. Mira cómo el Señor nos advirtió de estas cosas. Por eso a veces redundamos y decimos palabras y las volvemos a decir, porque son importantes. Mateo capítulo 24. ¿Cómo podemos saber que esos hombres son verdaderos o son falsos? Por lo que dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo para identificar los falsos? Lo mismo que habían dicho los ángeles ahí en Hechos. Mira lo que Él dijo en el versículo 12. En el 11 dice: y muchos, ¿lo tienen? 24:5. Dice: porque vendrán muchos. ¿Cómo van a venir muchos? En mi nombre, diciendo, mira los tiempos que tenemos hoy, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Esa va a ser una señal de los tiempos del fin, que muchos se iban a levantar diciendo que eran ¿qué? El Cristo. Que iban a venir en nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús, atribuyéndose a sí mismos ¿qué? El mesianismo de nuestro Señor. Pero entonces, ¿cómo vamos a ser librados del engaño? El mismo Señor más adelante nos lo dice, ahí en el versículo 22, en el 23, y dice: entonces, 23, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? ¿Por qué les decía esto? Acuerden lo que leímos en Hechos, hermanos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. De que hay señales que son terriblemente ¿qué? Engañosas y atractivas. Ustedes, hoy en día el cristianismo corre buscando milagros y señales. Y esa es la característica de ¿qué? De los falsos profetas y falsos cristos. La característica de Jesús, el Cristo, ¿cuál es, hermano? ¿Cómo habría de volver a manifestarse? Sí, vamos a leerlo. Y dice: ya lo os he dicho antes. Así que, miren, esto es muy importante, guárdenlo en su corazón, hermano. Si os dijeren, mirad, o sea, vengan, miren, mire, está en el desierto. ¿Qué dice el Señor? No salgan. Cualquier invitación que le haga, si sea una persona supuestamente cristiana, que le diga, venga, mire, aquí está Jesucristo, no vaya. ¿Por qué le dice el Señor no vaya? Porque hay gente que fácilmente se deja engañar con un milagro. No vaya a esos lugares, no escuche a esos hombres. Qué cosas, ¿no? Mucha gente por curiosidad está hoy engañada, terriblemente engañada. Y dice: no salgáis, o mirad, está en los aposentos. Mira las palabras del Señor: no lo creáis. O sea, no crean todo lo que les diga. ¿Por qué? Mira lo que dice: porque
como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, lo que estaban diciendo los ángeles. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea que la venida del Señor Jesús va a ser un espectáculo que todos los hombres lo van a ver. ¿Dónde? En los cielos. ¿Cómo? Viniendo en las nubes. Esa va a ser la señal del verdadero Mesías en su regreso. ¿Qué? Su venida en las nubes. ¿Cómo? Como un relámpago. Y no queda ahí, sino que cuando Él venga tú no vas a tener que ir. ¿Por qué? Porque en el momento que Él venga va a suceder ¿qué? La resurrección. Mira lo que dice. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ¿qué va a pasar? Allí se juntarán las águilas. ¿Cuáles son las águilas? Los ángeles. ¿Qué están haciendo? Resucitando a todos los que murieron en Él. ¿Para qué? Para llevarlos a las nubes. ¿Para hacer qué después? El rapto. Tú no vas a tener que ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque cuando Él venga como un relámpago en las nubes, ¿qué vas a hacer tú? Arrebatado. Y recibiendo donde al Señor, en las nubes. Mira como lo decía más adelante. Dice en el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Dónde? En el cielo. Y entonces, mira esta frase, todas las tribus de la tierra. Entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Y qué pasará? Y verán al Hijo del Hombre. ¿Dónde? Viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Sí ven? ¿Cómo? Con poder y gran gloria. Por eso todo hombre que se levante aquí en la tierra diciendo que es el Cristo, ¿qué es? Un falso. Porque el verdadero Mesías prometió que Él volvería. ¿Cómo? En las nubes. ¿Y qué pasaría? Sería como una señal que todo ojo, ¿qué? Lo vería. ¿Y qué? Los hombres harían, ¿qué? Lamentación. Y no acaba ahí, dice, mira que ese es el contexto, ¿sí? Viene la idea desarrollándose. Y enviará cuando Él venga, ¿qué? Lo que había dicho antes, a las águilas, sus ángeles, con gran voz de trompeta. ¿Y qué harán sus ángeles? Y juntarán a sus escogidos. ¿Cuáles son sus escogidos? Los que creyeron en Él. Pero de sus escogidos hay dos clases de escogidos. ¿Cuáles son? Los que durmieron. Porque no precederemos a los que durmieron, dice Pablo. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Resucitar a los muertos en Cristo. Y después los que habremos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. O sea que tú no vas a tener que ir a ningún lado, porque va a ser ¿qué? Arrebatado. Y yo pienso, me atrevo a decir, es una suposición mía, que los hombres van a ver cuando seamos arrebatados. ¿Por qué? Porque a los dos testigos de Apocalipsis, cuando el Señor los arrebata, dice que en las nubes y todos los ven. ¿Y para qué nos arrebata? Para recibirlo en el cielo. ¿Y para qué? Pues para el juicio de la iglesia. Para entregar a cada uno según lo que haya hecho. Unos recibirán recompensa, otros recibirán un castigo como creyentes. Y mira lo que sigue diciendo. Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, hermanos, según lo que el mismo Señor nos está diciendo, ¿cuál va a ser la manifestación del Mesías? Vendrá en los cielos. Todo ojo lo verá. Una señal de oriente a occidente. ¿Y qué? La resurrección de los muertos. Entonces cualquier hombre que diga en la tierra que es el Mesías, ¿qué es? Falso.
Cristo. Miren lo que nos decía Pablo, otra señal supremamente importante para la venida del Señor, porque el Señor no prometió venir ¿qué? Ocultamente, ni venir a través de otro hombre. Amén. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2. Mira lo que decía Pablo. Estos son cosas importantes, hermano. Muchas personas, por desconocer esto, están siguiendo falsos profetas, falsos mesías. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús el Cristo, o Jesucristo, el verdadero Mesías, amén, el prometido, el que cumplió todas las profecías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Por qué? Porque así como está el modo de pensar de las Escrituras, hay un espíritu, que es el mismo espíritu que se va a manifestar en el anticristo, tratando de cambiar la manera de pensar de los creyentes para llevarlos al engaño. Ahorita vamos a leer en Juan cuál es el engaño del espíritu del anticristo. Dice: que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no duden, no se agiten en ustedes, ni por espíritu, o sea, porque hay espíritu detrás de las esto, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire otra vez lo que dicen las Escrituras: nadie os engañe. Esa es la intención del Señor, y esa fue la intención de los ángeles cuando le dijeron a sus discípulos: este mismo Jesús, o sea, no lo dejen engañar con otros falsos. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué? Porque no vendrá. ¿Quién? El Jesús verdadero. No vendrá sin que pasen ciertas cosas, sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y no solo la apostasía, sino y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el Señor no se va a manifestar sino hasta que surja ¿quién? El anticristo. Esa es otra señal clave. ¿No les parece? Que yo soy Jesús. No sea mentiroso, porque el Señor no viene sino hasta después del anticristo. Usted lo que es un apóstata. Ya estamos viendo señales. Usted es una señal de que ya casi viene el verdadero. Pero el verdadero era Jesús. Y es un hombre con cuerpo físico, con una apariencia física. ¿Ven? Porque miren, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Desencarnar al Cristo. Y vamos a entender un poco esas frases que son importantes. Por eso comenzamos viendo la encarnación del Hijo de Dios, cual Mesías prometido. Y dice, pero terminemos acá: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, ya sabemos qué es lo que lo detiene, ¿no? Lo que estudiamos en Daniel. El que quiera saber, que se vea en la serie. Y dice, pero mira lo que sigue más adelante, dice en el 9, dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, antes de que venga el Señor en las nubes como una señal visible a todos los hombres de Oriente, Occidente, que resucite a los muertos, que arrebate a los que estemos aquí en la tierra, ¿qué debe suceder? La apostasía y la manifestación. Señales claves para esperar la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque no vendrá de otra manera, sino ese mismo Jesús. Ahora sí vamos a leer Primera de Juan, hermanos, que son pasajes, a estos queríamos llegar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18.
Y dice, hijitos, 2:18, primera Juan 2:18. Ya es el último tiempo, ya desde el tiempo de Juan se veían estos hombres inicuos queriendo ponerse en el lugar de nuestro Señor Jesús. Y mira que vamos a leer unas palabras de Juan que nos muestran los tiempos y cómo comienzan a suceder las cosas para que las distingamos, hermanos. Y dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, como dice Pablo, no venía el Señor sin que antes venga el anticristo. Así ahora han surgido muchos anticristos. Y mira cuál es la característica de los anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Los anticristos, como dice Juan acá, mira esta frase, salieron de nosotros. ¿Saben cuál fue el camino de José Luis Miranda? El de Creciendo en Gracia, que hoy en día se dice Jesucristo hombre. Comenzó siendo ¿qué? Un pastor cristiano. ¿Sí? Normal. Le decían pastor. Dice hasta su segunda esposa, porque ya va por la tercera, dice que cuando ella lo conoció, le parecía un hombre de Dios, un pastor que predicaba la palabra. Pero mira cómo comienzan los escalones al orgullo o al engaño de Satanás. Ya después de decir pastor, no le gustaba que le dijeran pastor, le gustaba que le dijeran a él como apóstol. Para allá van muchos pastores cristianos. Ya no les gusta que les digan pastores, sino apóstol. Y después de pastor y de apóstol vino a decirse que era ¿qué? El ungido, Jesucristo hombre. Y surgió de una denominación cristiana con título y todo de pastor. ¿Salieron de dónde? De nosotros. Pero aunque parecía que eran de nosotros y estaban en medio nuestro, ¿qué era? No eran de nosotros. ¿Qué es eso? Lo que el Señor había dicho en la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Hay trigo, pero Satanás vino y sembró ¿qué? Cizaña. Porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros. Pero salieron. ¿Para qué? Para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todos los que dicen ser cristianos son cristianos. No todos los que dicen ser pastores son pastores. Miren, hermanos, hoy suceden cosas muy peligrosas en muchos pastores famosos en el mundo evangélico. Tenemos a un Cash Luna diciendo esto, que es muy peligroso, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. Sí, amén. Como hijos de Dios somos dioses. Jehovás pequeños, dice él. La Biblia sí dice eso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Que tú eres hijo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que creíste en Jesús y Él que te dio una nueva vida y te dio el Espíritu Santo y te selló con el Espíritu Santo y ahora eres participante de la naturaleza divina. ¿Qué es eso? Los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Dios es amor, los atributos comunicables de la naturaleza. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es justo. Eso es lo que vino a darte Dios por su Espíritu. Amén. Pero sigue siendo ¿qué? Hombre. ¿Hombre qué? Nacido del Espíritu, sellado con el Espíritu Santo. Mas en cuanto a hijo de Dios, como Dios mismo, solo Dios tiene uno, su Hijo Jesucristo. Él sí es verdadero Dios. Nosotros somos ¿qué? Hombres nacidos del Espíritu. Y en cuanto nacimos del Espíritu, somos ¿qué? Hijos de Dios. Pero mira, no solo dicen eso, dicen esto: si tú crees en Jesucristo y eres cristiano, eres un pequeño Cristo. ¿Lo ha escuchado? Muy peligroso en púlpitos cristianos. Entonces cada uno somos pequeños ¿qué? Cristos.
Eso no es el lenguaje de la Biblia. El lenguaje de la Biblia es que somos seguidores de Jesús, el único Cristo verdadero. Y en cuanto seguidores de Él somos ¿qué? Cristianos. No pequeños Cristos, sino seguidores de ¿quién? Del Cristo. ¿Sí ven cómo ese lenguaje de palabras puede ser muy peligroso? Y mira, vamos siguiendo para terminar. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y ahora vamos a ver al mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es ¿quién? El anticristo. ¿Qué está haciendo el anticristo? Quitando de la persona de Jesús ¿qué? La unción o el título de Mesías. Y eso es lo que hace la nueva era. Mira, yo traje un extracto de un hermano lo que resume que es lo que dice la nueva era. En la nueva era, el Cristo es visto como un ejemplo de la evolución de la conciencia humana. El Cristo cósmico, porque no es el Cristo encarnado que se hizo hombre, Jesús, sino ellos hablan del Cristo cósmico, vive y respira en cada uno de los grandes hombres de la historia. ¿Como quién? Como Jesús, como los profetas, como Buda, como Krishna, como, bueno, cualquier cantidad de vudúes de todos que han existido. Mira lo que dice esto. Cristo está tanto en cada uno de nosotros como en Jesús, el Cristo cósmico. Que esa es la mentira de la serpiente, desencarnar al Cristo del Jesús hombre, ¿sí? Y dice, Cristo está en cada uno como estuvo en Jesús. Cristo se encarna y se encarnó en diferentes hombres. Entonces, según la nueva era, tenemos un Cristo universal e impersonal. O sea, no es una persona, sino es que una fuerza cósmica que ha venido sobre varios hombres sobresalientes en la historia. ¿Qué es eso? Sino la mentira que nos decía Juan. ¿Por qué? Porque la nueva era, ¿qué hace? Niega que Jesús es el Cristo, sino que dice que el Cristo cósmico estuvo sobre Jesús, pero también así estuvo sobre Moisés, y sobre Buda, y sobre Mahoma, y sobre Krishna, y sobre... Ese es el espíritu del anticristo. Todo aquel que niega al Hijo, o sea, que niega que Jesús es el Cristo, ¿qué? Tampoco tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la revelación plena del Padre. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. El que no cree en el Hijo, ¿qué está haciendo? Negando al mismo Padre. Y dice, entonces, nos quedamos, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído del principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, ¿qué es el espíritu del anticristo? Desencarnar al Cristo del Mesías. Ahora vamos a leer el último versículo para terminar, porque como es el engaño de la nueva era, el Señor permitió una situación con sus discípulos para librarnos de esos engaños. Lucas capítulo 24 digo. Vamos a leerlo desde el 36. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿Cuáles cosas? El Señor se les había aparecido varias veces después de haber resucitado.
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Como el Cristo cósmico de la nueva era, un espíritu impersonal, impalpable, que viene sobre hombres. Pero mira tan interesante esta situación, hermanos. Pero Él les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. ¿Quién puede decir eso? Un hombre de carne y de hueso, no un espíritu, no una fuerza. Palpar, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. ¿Y qué les dijo? Y como todavía ellos de gozo no lo creían, o sea, como este mismo que murió ha resucitado, y estaban maravillados, les dijo, para ratificarle los que les acaba de mostrar: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, ¿qué vimos hoy, hermanos? Para resumir, el Mesías era ¿quién? Dios mismo, que se iba a hacer ¿qué? Hombre, se iba a encarnar. Encarnó como hombre, y este Jesús es el único Mesías. Amén. Amén. No va a venir otro Mesías, no va a surgir otro Mesías, sino que hay señales claras de la manifestación del Señor. ¿Como cuál es? Su regreso en las nubes, visible a todos los hombres. ¿Qué más va a haber? Que nosotros no vamos a tener que salir al desierto. ¿Por qué? Porque aún los muertos ¿qué? Van a resucitar, y los que estemos acá seremos arrebatados. Y antes de que eso suceda, ¿qué va a pasar? Va a venir la apostasía y el anticristo. Y cuando Él venga, todo hombre lo verá. ¿Cuál es el engaño de los anticristos? ¿Qué? Decir que Jesús no es el Cristo, sino que otro es el Cristo. O decir que ellos son el Cristo, como decía el Señor, cuando venga diciendo que son en mi nombre, diciendo que son el Cristo, no salgáis ni veáis. Esto es muy importante en cuanto al tema que estamos tratando. Jesús es el Cristo. El Señor nos guarde y nos libre de los engaños que están hoy rodeando la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú conoces todas las cosas, Señor. Tú conoces aún cuán fácilmente los hombres nos dejamos engañar, Señor. Pero tú nos diste tu palabra, Señor, para hallar en ella una roca firme, Señor, en contra de todos los vientos que se levantan. Aún el mismo espíritu del anticristo que está permeando a través de la nueva era y otras formas, Señor, el mundo, y engañando a millones de personas. Ayúdanos a estar en ti, Señor. Guárdanos del engaño, guárdanos del error, Señor Jesús, y a vivir conforme a tu palabra, esperando y anhelando, Señor, tu manifestación gloriosa a todos los hombres, Señor.
Porque así como tú fuiste tomado a los cielos, así mismo volverás. Amén. Y todo ojo te verá. ¡Qué día maravilloso, Señor! Aquel cuando los cielos y la tierra serán conmovidos. Cuando todos los hombres, aun los que te negaron, Señor, caigan postrados delante. Amén. Y confiesen que tú eres el Señor. Prepáranos para que ese día sea un día de gozo, Señor, en el cual tú nos puedas recompensar. Amén. En el cual nos podamos sentar contigo a reinar, Señor, y no estar en vergüenza, Señor. Ayúdanos a ser esas vírgenes prudentes que esperan tu venida. Amén. Ayúdanos a ser aquellos que velan y trabajan, Señor. Sí, Señor. Guárdanos de los falsos profetas, de los falsos cristos que vienen en tu nombre, Señor. Y danos todos los argumentos necesarios, Señor, para proclamarte a ti, el único Dios verdadero y el Mesías prometido. Amén. Y así ser libres de tantos engaños. Amén. Ayúdanos. Oramos por nosotros, por nuestros hijos, Señor. Amén. Por nuestras casas. Sí, Padre. Salva nuestras casas, Sí, Padre. Señor. Tú sabes las cosas terribles que vienen para este mundo. Aún las cosas terribles que el mundo está viviendo hoy en día. Salva nuestra casa, Padre. Amén. Tú sabes que somos insuficientes. Así es, Señor. Salva nuestras vidas, nuestras casas, Padre. Amén. Para tu gloria, Señor. Sí, Y para tu honra, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén.